están? Bueno, vamos de batalla, ¿no? Ahí ya vamos mejorando mucho más. Mis chicas, vamos a esperar unos 5 minuticos, se conecten la mayoría de los compañeros para dar inicio. Hoy va a ser un espacio bastante puntual, pero necesario para todo lo que tenemos pendiente. Entonces, la idea es que estén la mayoría de los compañeros para que reciban la información, sobre todo porque en la espacio anterior se conectaron un poquito tarde algunos y pues luego surgieron muchas preguntas ya resueltas en la clase. Entonces, la idea es que estén la gran mayoría. Listo. Ya en 4 minutitos damos inicio. Bueno, profe, listo. De todas formas, yo ya le escribí en el grupo para que se vayan conectando. Muchas gracias, Sandra. Yo también les dejé ahí el mensajito por si algo, pues para igual estar en sintonía. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, compañero y profe. Hola, hola, buenas noches, chicos. Contarles que estamos esperando hasta las 5 para dar inicio, dado pues como eh, la cantidad de personas que habemos y que bueno, la idea es que estén la gran mayoría para que reciban toda la información. Listo, entonces ya en 2 minutitos damos inicio. Bueno, bonita noche para todos y para todas, para quienes no había saludado.
Vamos a dar inicio entonces con este espacio que nos convoca el día de hoy. Espero que pues bueno, haya sido una semana productiva, que hayan tenido un buen fin de semana y bueno, la idea es que esta semana también sea súper productiva con todos los avances que nos convocan, en este caso, la construcción de sus resultados, discusión y conclusión. Mis chicos, contarles un poco, ¿verdad? Que, digamos, en plataforma ya pueden ver reflejado el cambio de fecha para la entrega de su portafolio número 2. Ojo, vuelvo a hacer el recorderis. En el portafolio número 2 vamos entonces a cargar, perdón, a construir y terminar de hacer el trabajo de grado, entregando ya los resultados, discusión, conclusión o recomendaciones y todos esos parámetros que nos pide la plantilla. ¿Cuáles? El resumen, la introducción del trabajo, ¿cierto? Todos esos detallitos, digamos que la idea es que se vayan cubriendo en, en torno, ¿verdad? Al trabajo, ¿cierto? Yo en este punto, ¿verdad? Evidenciando pues que la gran mayoría cuenta con la plantilla institucional para trabajar. Espero que digamos entonces el ejercicio quede supremamente organizado y bueno, vaya hacia donde pretendemos, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿cuál es la idea del día de hoy? Como saben, digamos que la idea es avanzar progresivamente en las orientaciones. La semana anterior hicimos una revisión de todo lo que tuvo que ver con resultados, discusión, conclusión, con todos los equipos, bueno, con prácticamente todos, me faltaron dos equipos apenas por reunirnos, ya pues por cuestiones ajenas, ¿verdad? Para entonces dar claridades frente a la escritura y la construcción de los resultados. Ahora bien, lo que nos trae hoy por acá, entonces, tiene que ver con el artículo. A ver, después de que ya me entreguen el portafolio 2, lo terminen y yo, digamos, les haga un par de devoluciones, bueno, lo pertinente pues como a este ejercicio, ¿verdad? La idea es que ustedes en paralelo o digamos al mismo tiempo vayan construyendo un artículo de investigación. En este caso, perdón. En este caso, la idea es que sea un artículo tipo monografía. ¿Cómo así que un artículo tipo monografía? Pues los artículos de este tipo están, digamos, orientados a que vamos a realizar un artículo, digamos, sobre la investigación que ya hicimos. Es decir, posterior a nuestra investigación, entonces sobre ella vamos a organizar el artículo. No es que vamos a coger y hacer una nueva investigación, no. Vamos a tomar todos los elementos de la investigación y los vamos a plasmar dentro de ese apartado de manera más resumida, tipo artículo. Ahorita vamos a darle un vistazo como a todo este proceso, ¿cierto? La idea es que logremos avanzar, que resolvamos por favor todas las dudas. Tenemos hora y media para resolver absolutamente todas las dudas sobre el artículo. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque recuerden que ya no nos vamos a encontrar de manera semanal, nos vamos a ver de manera quincenal, lo que lleva a que ustedes aumenten su trabajo autónomo. Esto quiere decir que ustedes deben ir avanzando solitos, ¿verdad? Y que posterior a ello reciban orientación y guía. Pero mayormente ya este trabajo acá a este punto, luego de, digamos, fortalecerles tantos procesos, ¿cierto? Se vuelva un poco más autónomo. Entonces, en ese caso, voy a socializarles un poco, ¿listo? La idea es que lo revisemos muy bien. Ojo, les repito, hagan todas las preguntas pertinentes que hayan sobre el proceso, porque la idea es que acá se vayan con todas las claridades para que arranquen a escribir ese artículo después de terminar el trabajo, ¿verdad? Sin que yo les tenga que volver a repetir qué tiene, qué contiene, cómo lo tienen que hacer. Entonces voy a tratar de ser lo más clara posible dentro del espacio para, digamos, ir cubriendo cualquier duda o pregunta que pueda surgir y en caso de que haya una nueva, pues ustedes están en todo el derecho de realizarla. Me voy a permitir por acá compartir pantalla, ¿cierto? Pero antes de eso, quiero saber si todos quedamos claros hasta allí.
Sí, Sí, profe. sí, señora. Señora. Listo, chicos. Entonces, me voy a permitir por acá compartir pantalla para que entonces estemos con este espacio que nos convoca hoy, que corresponde entonces a la videoconferencia número 4, ¿cierto? Recuerden que en este segundo semestre tenemos 5 videoconferencias. Esa quinta videoconferencia ya vamos a ir revisando, ¿verdad? Cómo la vamos a orientar. Si la vamos, o sea, cómo la vamos a usar. Ya les voy a ir contando pues una idea que tengo sobre ella. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a escuchar un poco, ¿cierto? Desde esta postura, luego lo vamos a ir profundizando un poco más y finalmente lo vamos a socializar sobre la plantilla existente de la monografía. Listo, es una plantilla guía, no es obligatoria seguirla, pero digamos, la idea es apoyarnos en ella para la construcción. Pide internet de 900 megas en fibra óptica con Netflix incluido. Llévalo a un superprecio. Hazlo aquí. Fresca, te vas a regia, Bayuleta. Gabrica, desde el 92 entendiendo y cuidando a tu mascota. ¿Sabías que existe un tipo de documento donde se publican los resultados de las investigaciones? Este es el artículo científico, un documento que muestra los resultados por primera vez de una investigación. Es decir, yo no puedo publicar el mismo artículo 2 veces. Y como se trata de una investigación, estos resultados habrán pasado por un método científico o por un proceso científico que le da mucho valor a la información que allí reposa en el documento. La función de estos documentos es simplemente compartir los resultados de investigación con la comunidad académica. Para poder que uno de esos documentos sea publicado, debe haber pasado por una revisión de pares académicos. Un par académico es una persona que sabe lo mismo que tú o más. No es lo mismo explicarle algo nuevo a tu mamá, que la sorprendes con un dibujito porque ella te ama, que explicarle lo nuevo a alguien que ya sabe de lo que tú estás hablando. Tienes que convencerlo más, tienes que demostrarle realmente que lo que tú hiciste en tu trabajo de investigación tiene valor, que está bien hecho y que no es un simple trabajo académico que personas como tú, con las mismas capacidades, también puede hacer. Entonces, cada uno de los artículos que ya está publicado seguramente fue revisado por 2 o 3 pares académicos, garantizando la calidad de la información. ¿Qué características tienen estos documentos? Primero, son resultados validados y fidedignos. Como ya lo habíamos dicho, cuando se publica, se demuestra que hiciste un gran trabajo, que hiciste un aporte a la comunidad científica y por lo tanto se te puede dar crédito por ello. Segundo, deben ser originales. Esta originalidad trata de que el resultado de investigación tiene que mostrarse por primera vez. Si se muestra 2 o más veces, empieza a perder originalidad. Ya es una copia, ya no es el original. Tercero, se presentan en revistas o eventos científicos. El artículo científico es la puerta para participar en la publicación de un artículo en una revista o para hacer una ponencia en un evento académico nacional o internacional. Los eventos académicos son un espacio de discusión. Tú puedes llevar tu artículo para que personas que saben del tema te aporten, te critiquen y te ayuden a construir o puedan trabajar en red. La idea es que antes de ir a una revista tu artículo haya pasado por publicaciones en eventos para que vaya subiendo la calidad del aporte paso a paso y cuando llegue a una revista ya haya sido revisado por una comunidad previamente y tenga un mayor aporte y se publique en este tipo de espacios de divulgación. Otra de sus características es que tiene un rigor científico. Debe seguir la estructura, el proceso y la revisión de pares académicos que requiere para que sea registrado como un documento tipo artículo de investigación. Otra característica es que se refieren a un problema científico. Por lo tanto, toda esta literatura que encontremos en artículos científicos será netamente científica. Es redundante, pero eso es lo que queremos encontrar, ciencia. Ahora veamos cómo está organizado un artículo científico. La estructura de los artículos suele variar de acuerdo a nuestras investigaciones. Podemos tener muchos métodos o solo uno, podemos hacer revisiones sistemáticas de la literatura o podemos hacer descripciones en campo, estudios en campo, diseños, entre otros. Pero por lo general, un artículo científico lleva la siguiente estructura. Empezamos por el título, una pequeña descripción resumida de lo que es el documento. Seguimos con los autores.
Son muy pocos los artículos que no tienen autores, porque ellos decidieron publicarlo anónimamente. Pero de esta forma podemos referenciar qué persona escribió el documento y ver si esa persona ha escrito más artículos y ver qué tanto sabe del tema que estamos estudiando. El resumen nos detalla un poco más. El resumen nos va a decir un poquito de la introducción, cuál es la pregunta de investigación, cuál es el método y cuál es la conclusión de todo el trabajo de investigación. Recuerda, dependiendo de la revista, del evento o del tipo de investigación, incluso del investigador, cada una de estas secciones que te estoy mostrando acá puede variar. Esto es solo una guía que te enseña por primera vez. En la introducción empezamos a explicarle al lector cómo vamos a llegar a entender la pregunta de investigación. Allí podemos definir términos necesarios, contextos, situaciones y un poco de antecedentes que nos lleven a saber por qué el autor del artículo científico se formula la pregunta de investigación y cómo va a realizar la investigación. En materiales y métodos se describe qué es lo que se está empleando para resolver la investigación. Por ejemplo, yo puedo emplear técnicas estadísticas, sería un método o un material. Yo puedo emplear muestras químicas, sería un material. Yo puedo emplear una revisión sistemática de la literatura, es un método. Cuando mi investigación estudia varios métodos para ver cuál es mejor, se llama metodología. La metodología es el estudio de los métodos y el método es solo un proceso que utilizo para hacer determinada tarea. Entonces, uso un método o si son varios métodos, hablo de metodología y escribo cada uno de los métodos. En los resultados muestro qué fue lo que adquirí al aplicar el método a los materiales que describí en la etapa anterior. En la discusión puedo contrastar los resultados con otras investigaciones. Es como una discusión que hago con otras personas, por eso se llama así. Como no obtengo la oportunidad de hacerlo de frente, simplemente comento los resultados que ellos obtuvieron frente a los mismos. Y esto se hace en forma de discusión. Por último, se hace una pequeña conclusión donde se demuestra que se responde el objetivo, que se responde la pregunta del trabajo de investigación y muestra lo más importante de todo el documento. ¿Qué fue lo que se obtuvo? ¿Cuál fue el mayor logro? Aquí va en la conclusión. Por último, se coloca una bibliografía de todos los materiales, de todos los métodos, de los antecedentes, de la discusión, para poderle dar crédito a todas las personas que han escrito, de la cual leímos y ahora lo estamos utilizando para escribir nuestro trabajo de investigación. En resumidas cuentas, eso es un artículo. Lo puedes estudiar con más detalles si lo buscas en Google, pero como estamos aprendiendo a investigar, eso es una forma muy fácil de verlo y cuando los empieces a encontrar en las bases de datos, vas a conocerlos mucho más. Para continuar, ya sabes que tienes Listo, chicos. que darle Entonces, un like a digamos este que entonces, en esta oportunidad, ¿cierto? La idea es que tengamos claro cuáles son los elementos de ese artículo, en qué consiste cada uno de los puntos, para que finalmente entonces podamos nosotros, en este caso pues ustedes, ¿cierto? Proceder con la escritura y la construcción de él. ¿Qué es lo que se busca dentro de este proceso, muchachos? Se busca que entiendan, ¿no? Que el artículo básicamente es una producción original de ustedes. Ustedes son los dueños de esa investigación que vienen haciendo y su artículo básicamente va a contener toda su información, pero ojo, este tiene que haber sido avalado por pares. ¿Quiénes son los pares? Los pares, entonces, son esos jurados, investigadores también, con conocimientos en el tema, que al denominarse pares, pues digamos son personas, al igual que ustedes, digamos en este caso ya con el título, y ustedes en búsqueda o pro del título, en este caso de especialista, ¿verdad? Entonces la idea es que digamos entiendan que este proceso del artículo va a ser avalado o tiene que ser avalado por los jurados para que su, digamos, proceso académico investigativo sea aprobado también dentro de la universidad y como quien dice, puedan decir que se aprobó su tesis. Entonces, de este artículo depende el 80% de su aprobación, ¿cierto? El otro 20%
lo tienen que cosechar ustedes en la sustentación. Incluso les podría decir que puede ser hasta un 50-50, porque si no saben exponer y presentar o sustentar su trabajo, es muy probable que ese jurado quede incómodo pues, con lo evidenciado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? La idea es que tengan claro, ¿verdad? ¿Qué tiene ese artículo o esa monografía que vamos a ir construyendo? El que nos presentaron tiene algunos elementos que acá no. Sí, perdón, que acá sí, ¿verdad? En este caso, el título. Hay algo particular con el título, chicos, y es que, ojo, puede variar o puede cambiar un poco del trabajo, quizás porque lo construyamos más concreto o porque, digamos, el que vamos a colocar representa un poco más el artículo, ¿cierto? Pero debe ser claro y, digamos, debe especificar o dar a entender qué es lo que vamos a abordar en ese artículo. Del lado derecho o hacia el lado izquierdo, entonces ustedes van a situar sus nombres, ¿verdad? Para que quede claro que son los autores del proceso. Posterior a ello, entonces van a hacer un resumen no superior, entonces en este caso, a las 20, perdón, a las 5 líneas, ¿cierto? 5 o 6 líneas en el párrafo, ¿cierto? Donde puedan especificar que puedan contar, entonces, cuál es su objetivo general, cuál es su enfoque, ¿cierto? Cuál es su metodología en este caso, ¿verdad? Desde el enfoque, qué paradigma, finalmente qué instrumentos aplicaron, a quiénes y qué resultados obtuvieron. Eso en 5 o 6 párrafos, ¿verdad? Esto no puede superar esa cantidad de líneas en lo posible, dado que, digamos, es así como lo está orientando la norma APA séptima edición. De allí que ustedes organicen una introducción. ¿Y qué lleva esa introducción? Esa introducción entonces va a estar orientada a revisar, ¿cierto? El planteamiento del problema, o sea, van a contar un poco en qué consiste el problema, bien citado, bien referenciado, ¿cierto? Van a contar o van a mencionar también algunos referentes teóricos. Ojo, los referentes teóricos son los que están situados en el marco teórico, valga la redundancia. Y van también a mencionar entonces de allí cómo se desprende su pregunta de investigación, ¿verdad? Junto a sus objetivos. Acá en esa parte de la introducción va todo eso, ¿cierto? Un poco el planteamiento, su marco teórico, sus objetivos y su pregunta investigativa. De allí que pasemos entonces a los antecedentes y dentro de los antecedentes entonces ustedes van a mencionar de manera muy puntual qué antecedentes tienen, ¿cierto? Recuerden que deben ser máximo de 5 años de ambigüedad, ¿verdad? Los más representativos son los que van a mencionar. Posterior a ello, entonces van a escribir el método o el diseño metodológico. Van a hacer un resumen de todo su diseño metodológico. Ojo, por ejemplo, nombrarlo desde, bueno, el enfoque investigativo para la presente investigación está situado sobre los procesos cualitativos, ya que según Sampieri, este responde a las necesidades que se pretenden abordar en el ejercicio, ¿cierto? Esa es una manera resumida de nombrar algunos puntos. La idea es que se los traigan acá. En la parte del muestreo tiene que quedar muy específico. Ahí en esa parte del muestreo, chicos, es donde tienen que enfatizar más en la parte del método. ¿Por qué? Porque los jurados se están pegando mucho de allí. Es decir, si ustedes no dejan claro cuántas personas le entrevistaron o cuántas personas hacen parte del estudio, por qué hacen parte del estudio, qué criterios de inclusión y exclusión utilizaron, ¿cierto? ¿Dónde están ubicadas estas personas? Realmente se los van a cuestionar mucho y les pueden devolver prácticamente el trabajo, porque acá, desde la metodología, es donde se desprende, digamos, el mayor punto del ejercicio. Posterior a ello, entonces, van ahí sí a narrar cómo está en el trabajo, ¿cierto? Resultados, discusión, conclusión, ojo, recomendaciones en caso tal de que les quepa y referencias. En sus resultados, como lo saben, van a mostrar, van a narrar, van a contar qué encontraron, ¿cierto? Así tal cual como lo tienen en el trabajo. ¿Qué encontraron? No es que van a copiar y pegar todo el resultado que van a escribir en el trabajo. Ojo, no.
van a colocarlo de manera que, digamos, tengan espacio para también poner su discusión, su conclusión, ¿verdad? Y recomendaciones. Y finalmente, las referencias bibliográficas, ¿sí? Que, digamos, solamente van a poner las que nombren en el artículo. Esto tiene una particularidad, chicos, y es que deben ser máximo 24 hojas. No se pueden pasar de allí. Es decir, todo el trabajo debe quedar organizado en 24 hojas, incluyendo las referencias, porque es una pregunta que siempre me hacen. Profe, sin las referencias, con las referencias, chicos. De allí que venga la capacidad de ustedes escritural para organizar toda la información de manera clara, concreta y precisa dentro de todo este escenario. ¿Vamos claros hasta allí, chicos? Sí, profe. Yo tengo una Profe, pregunta ahí ¿cómo me repite pequeñita. cuántas páginas son? Perdón, a ver, espérame un poquito. Vamos a levantar las manitos, listo. Vamos a escuchar a Sandra y la otra persona que habló. Me levanta también la manito porque me hablaron al tiempo y bueno. Sandra, Hola, profe y compañeros. Sí, le respondía que vamos claros hasta ahí, que tengo solo una pregunta en cuanto a lo de los antecedentes, ¿cierto? sí, Usted dice que mencionemos, pues que ahí en los antecedentes mencionemos como los más relevantes. sí. ¿Tiene algún número determinado? Pues porque cuando hicimos la parte de buscar los antecedentes, pues eran 25, entre 20 y 25. Obviamente no los vamos a poner todos, pero ¿tiene algún Ujú. número específico de antecedentes que va a poner ahí? ¿5 o 10 o algo? ¿O usted nos da No, alguna recomendación? digamos que mínimo unos 10, ¿cierto? Porque 5 sigue siendo muy poquito, sobre todo porque, digamos, los jurados, claro, les van a hacer la lectura de ven acá, o sea, ellos están hablándome de una discusión extensa, completa, pero en sus antecedentes, en sus referentes teóricos, los que nombran pues, se quedan cortos a comparación de lo que están discutiendo. Entonces, ¿dónde está el resto de información, verdad? Entonces, digamos que allí mínimo unos 10 donde logren relacionarlos. Acuérdense que los antecedentes, no es decir, Isabela en el 2025 hizo una investigación sobre los colores, entonces allí ella dice esto. No, acuérdense que la escritura de un antecedente va un poco más orientada a decir Isabela en el 2025, Javier en el 2023 en sus investigaciones orientadas sobre los colores, lograron reconocer que estos varían de acuerdo a la lluvia. Pues estoy hablando cualquier cosa, ¿cierto? Pero eso es una manera de relacionar varios antecedentes y esta es además la manera correcta de su redacción. Entonces, por eso les digo, mínimo unos 10 donde logremos hacer precisamente estas relaciones, donde se evidencie un análisis, ¿verdad? De lo que ustedes leyeron de las investigaciones de antecedentes o de estos investigadores para que pueda potencializarse la escritura. Acá prima muchísimo la escritura. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Ok, profe, muchas gracias. Es con gusto. Bueno, vamos a Daniela. Profe, qué pena. Sino que yo le quería preguntar porque se me entrecortó cuántas Sí, páginas usted había dicho que debía llevar el artículo. Tengo la señal máximo muy mala acá 24. en Turbo. Tranquila. Son máximo Muchas 24 gracias. páginas. Listo. No se pueden exceder de allí. Digamos que las normas APA son muy claras, 24 páginas cerradas, se pueden llevar menos, no se pueden llevar más. Listo, eso sí quiero que lo tengan muy claro. No voy a aceptar trabajos de más de 25 páginas porque son trabajos que devuelven los jurados. Y la verdad, muchachos, es que la idea no es que nos estén devolviendo trabajos, ¿cierto? La idea es que si nos van a devolver algo, que sea más bien sobre, bueno, de pronto un poquito de escritura, de pronto reorganizar alguna idea, pero por páginas, créanme que la sufren y la sufren bastante porque lograr sintetizar tanta información es un tema de tiempo, de análisis para que pueda quedar organizado. Entonces sí es importante y relevante que lo tengan muy presente. Listo. Vamos todos claros hasta acá.
¿Seguros que no hay ninguna pregunta o duda? Listo. Voy a tomar ese silencio como que vamos ok hasta acá. Listo. Ahora lo vamos a mirar desde las construidas. Ay, se me cerró. Ya voy, denme un segundito que por acá se me cerró. Listo. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, sí, señora, sí se ve. Listo. Entonces, en los documentos de apoyo, como ya saben, ya socializamos portafolio 1, ya socializamos todo lo que tiene que ver con portafolio 2 y llegó el momento de socializar el portafolio 3, ¿cierto? Este, digamos, es el artículo o la monografía. Acá es importante, ¿listo? Digamos, yo acá les nombraba que son 25 páginas. Pues a la actualidad ya, digamos, se están pidiendo las 24. Sin embargo, eso sí es una consulta que tengo pendiente, no les voy a firmar nada. Voy a volver a preguntar, ¿cierto? Desde la jefatura si realmente se van a sostener sobre las 24 páginas o nos van a dejar esa última de Gabelita, ¿verdad? Importante, ¿cierto? Pueden realizar el artículo en 2 columnas, lo pueden realizar en una. Es libre elección de ustedes cómo lo van a ir organizando, ¿cierto? Ojo, recuerden que el tipo de letra es el sugerido con las normas APA y que por supuesto todo debe ir encaminado según normas APA. Esta plantilla está organizada y describe entonces al detalle cómo deben organizar su monografía. Lo primero que vamos a encontrar entonces es, en efecto, colocar el título de su trabajo o de su artículo, tanto en español como en inglés. Listo. La idea es que entonces empiece a quedar allí esclarecido eso. Para quienes están trabajando con comunidades étnicas, déjenle el título entonces en la lengua étnica, ¿listo? Porque sí, digamos, le da un plus relevante e importante al proceso. También van a colocar sus nombres, ¿listo? Nombre y apellido. No van a colocar si me llamo, eh, no sé, María Clara, entonces y me gusta solamente que me digan Clara, entonces dejo Clara. Y no me gusta mi primer apellido, y sino que me gusta solo el segundo, entonces dejo el segundo. No. Nombres y apellidos completos, tal cual como está en su cédula. Si ustedes quieren que cuando esto se publique en el repositorio institucional, los citen de alguna manera puntual, lo pueden colocar. Pero como esto es un ejercicio académico, lo deben colocar tal cual aparece en su cédula y tal cual aparecen inscritos en la universidad. Porque de aquí, digamos, se hace una revisión puntual, ¿cierto? Unas verificaciones para hacer el cargue en el repositorio institucional. Ya el subir al repositorio institucional no me encargo yo, no se encarga la jefatura, se encarga directamente el área de investigación de la universidad, pues para que lo tengan presente, ¿listo? Porque a veces me preguntan, profe, ya publicó mi artículo, no me encargo de eso se encarga el área de investigación de la universidad. Ahora bien, chicos, en el resumen, como les nombraba, no puede pasar de los 2 párrafos, ¿cierto? Con máximo 300 palabras. Listo, para que tengan como, para que se hagan una idea, ¿no? De cuántas palabras, máximo cuántos párrafos. Listo, esto no puede quedar tan extenso porque, ojo, es una manera resumida, muy cortita, de nombrar qué es lo que está ocurriendo. Por acá tenemos también entonces nombrar las palabras clave. Esas palabras clave, la idea es que sean 5 a 6 palabras máximo, donde ustedes logren recoger todo lo que tiene que ver con su investigación, ¿verdad? Ojo, máximo, ¿verdad? Y por otro lado, van a organizar ese resumen también en inglés y las palabras claves igual. Entonces, la idea es que pueda quedar claro, organizado y bastante, pues, juicioso el ejercicio.
Luego llegamos a la introducción y la introducción, la idea es que la puedan gestionar en 2 o 3 páginas, ¿cierto? Donde en efecto les estoy dejando nuevamente la explicación de qué es lo que van a escribir en esa parte, ¿sí? Aquí, ¿qué es relevante, chicos? Ojo, que digamos, la cantidad de páginas es una sugerencia. Ya están ustedes en su libre albedrío de cómo organizan el trabajo, de manera que les dé máximo las 24 a 25 páginas. Eso sí, tengo por confirmárselos, ¿verdad? Pero la idea es que puedan traerse la información. En los antecedentes igual, se pueden trabajar en 2 o 3 páginas. Ojo, nuevamente les digo, se van a traer los más significativos y de mayor incidencia en su discusión, es decir, los más nombrados, los más organizados. Posterior a ello, en el método, nuevamente estamos, ay, qué pena, acá, en el método, entonces sugiero 1,5 páginas, ¿verdad? Y ojo, el método que les va a pedir que mencionen su enfoque, su diseño, su método, su paradigma, ¿cierto? Con sus respectivas normas APA, pero además, entonces nos va a pedir que también nombren o mencionen su población y su muestreo, sus instrumentos, a través de qué herramienta hicieron el análisis y van a mencionar las consideraciones éticas de su trabajo. Eso lo hicieron en primer semestre, ¿cierto? ¿Cuáles son esas consideraciones éticas? Entonces van a mencionar que para el desarrollo de su trabajo ustedes estuvieron acogidos bajo qué leyes, ¿verdad? Que, digamos, amparan los procesos investigativos y además apoyan y sustentan que se pueda trabajar con personas donde para salvaguardar su integridad utilizaron el consentimiento o asentimiento informado, debidamente firmado y socializado. Esto es la última parte del método, ¿listo? Tiene que quedar muy claro, tiene que quedar muy completo. Aquí hago mucho énfasis y hago mucho énfasis en él precisamente porque, digamos, se presentan algunas situaciones y es esa, ¿no? Se les olvida colocar las consideraciones éticas y el jurado lo primero que les va a decir es, pues es que yo no valido esta investigación porque ustedes no dicen por ningún lado que esto está protegido bajo la ley. Entonces tienen que ser muy cuidadosos como lo nombran. Los resultados, esa libre elección de ustedes, chicos, ¿verdad? ¿Cuántos se van a tomar en resultados? Ojo, no es copiar y pegar tal cual como nos va a quedar en el trabajo, porque acá obviamente tiene que quedar o nos tienen que caber todo lo que pretendemos. ¿Listo? En su discusión, exactamente lo mismo, al igual que en la conclusión. ¿Yo qué les sugiero? Que también dejen recomendaciones. A veces me dicen, profe, eso no me cabe. Así sea que en la conclusión, ¿cierto? Pegadito al párrafo final, escriban así sea en 3 líneas que recomiendan ustedes frente a los hallazgos. ¿Por qué? Porque eso, aunque no es obligatorio, ¿verdad? Sí es indispensable porque eso también le va dando luces a los jurados y por supuesto a los lectores que los vayan a revisar, que ustedes en efecto comprendieron su investigación y tienen como profesionales orientaciones para trabajar sobre ello. Finalmente, colocan entonces las referencias de su trabajo, ¿verdad? Vuelvo, les digo, no es obligatorio trabajarlo en 2 líneas, no es obligatorio dejar esta línea anaranjada, todo eso lo pueden modificar, ¿cierto? Puede quedar con una sola línea o una sola forma y está bien, ¿cierto? Pero la idea es que sí tenga todos los ítems acá nombrados. ¿Listo? Para que por favor lo tengan muy presente. Importante, esta información no la pueden modificar en línea. Vuelvo y repito, esto lo tienen que descargar y así, digamos, lo pueden editar. Acuérdense que le dan en archivo, descargar, Microsoft Word y lo organizan. Ojo, no me lo van a compartir en PDF. Esto ha sido bastante reiterativo en algunas devoluciones porque me envían los avances en
PDF. Por favor, me lo envían en Word y cuando ya sea el que se le va a presentar al jurado, ya final, ese sí se envía en PDF. Mientras tanto, se entrega en Word. Les voy a agradecer seguir esta línea de información porque también hay algunas dificultades frente a esta. Sandra. Hola, profe, qué pena. Tengo una pregunta, pues, no sé, puede ser un poco relevante, pero sí me gustaría tener claridad. Y es cuando usted nos explica lo de los autores, ¿cierto? Nuestros nombres y que esto va al repositorio. Nosotros ahí los debemos poner de nombre y apellido o apellido a nombre. ¿Usted qué nos recomienda? Sé que quizás no sea relevante, pero pues sí puede generar ahí alguna diferencia importante. Mira que es particular porque eso es a elección del autor. O sea, eso se vuelve a elección del autor, ¿cierto? Yo, Sí, la verdad, señora. les sugiero que sea de apellido a nombre. Creo que queda un poco más organizado y en orden alfabético, ¿cierto? Pero Ok, pues perfecto. tampoco hay problema si colocan primero su nombre y luego sus apellidos. ¿Listo? Bueno, señora, gracias por la recomendación para tenerla en cuenta. Claro que sí. Chicos, hay mucho silencio y esta información es vital. ¿Cierto? Les reitero, no me voy en esta oportunidad, como pasó con resultados, discusión, que bueno, entiendo, necesitaba en algunos puntos nuevamente devolvernos, nuevamente explicar, porque es un poco más complejo, pero esta parte, digamos, del artículo, que es un poco más el tránsito sobre lo que ya tenemos, realmente la idea no es que se vuelva desgastante yo devolverme en cada asesoría sobre el proceso. Entonces, por favor, quiero saber si hay dudas, si hay preguntas sobre el ejercicio, sobre lo que van a organizar en el artículo. ¿Para todos esto está claro? Sí, señora. Profe, entonces lo que usted nos quiere decir, o sea, es que acomodemos eso, ya cuando lo tengamos listo te lo enviemos, pero eso sería como en Word y ya después sí se lo convertimos y te lo enviamos otra vez a PDF o dejamos eso así y ya después cuando lo tengamos que sustentar es que se convierte en PDF. No, mira, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes lo construyan, por supuesto yo lo revise, ¿cierto? Y de allí entonces viene el punto de que cuando ya yo les diga, bueno muchachos, ya este artículo está lo suficientemente organizado y ordenado como para presentárselo a su jurado. Ahí es cuando ustedes me lo entregan en PDF, no en la sustentación, cuando ya yo les diga que está ok para entregar en PDF. Porque yo, entonces lo que hago es que los organizo en carpetas, se lo envío a la jefe del programa y la jefe del programa se lo entrega a los diferentes jurados para que ellos los empiecen a revisar. ¿Listo? Entonces, ese es el paso a paso, como de la manera en la que lo vamos a ir orientando. ¿Listo? Ok, listo, profe. Eddie. Profe, es más que una pregunta, una solicitud. A ver si usted nos podría compartir el enlace del video donde nos dan, pues, sugerencias e indicaciones sobre cómo realizar un artículo y confirmando que usted nos envía ¿cómo se llama? Ay, no, el formato para hacer el artículo. Bueno, mira, quiero tener la claridad. ¿El video me hablas del que les mostré de YouTube o del de la clase? De YouTube, el de YouTube, porque el de la clase pues queda grabada. Sí, listo. Yo se los comparto ahorita por el grupo, se los dejo pues ahí fijadito para que lo puedan tener. Listo, no hay ningún problema. En Sí, cuanto al artículo, recuerden que todos tienen acceso a los documentos de apoyo, ¿cierto? Entonces la idea es que se dirijan
a sus documentos de apoyo, portafolio 3, y allí puedan hacer la descarga de la plantilla. Sin embargo, voy a dejarles por acá entonces en el chat la plantilla, ¿verdad? El enlace, perdón, directo hacia la plantilla para que lo puedan descargar y lo puedan ir organizando. Incluso, chicos, siéndoles muy honesta, para quienes van bastante adelantados, pueden ir avanzándole al artículo, ¿cierto? Hasta el método, porque eso, digamos, ya tiene un aprobado y les ahorraría, digamos, tiempo para más adelante. Eso es una sugerencia, digamos, para quienes ya están terminando de escribir conclusiones, que sé que hay algunos equipos ya en ese punto, ¿cierto? Entonces, la idea es que vayan avanzando lo más organizado posible. Listo. Quedamos completamente claros frente a esta parte del artículo. Zulmira. Hola, profe. Buenas noches. Buenas Profe, noches. para recoger todo lo que usted ha informado frente al artículo, bueno, y tener un poquito más de claridad. Este artículo que vamos a dar, te nos dice que es una producción original de nosotros en cómo estamos avalando nuestro proceso académico en cuanto al proyecto que estamos realizando. ¿Es así? Sí, sí, es así. Ok. Es así. Ya que vamos a Como ustedes son extraer, los dueños de la investigación, entonces, y se supone pues que no están copiándole a ningún investigador ni nada, sino que es autor, pues es de autoría de ustedes, entonces en efecto es original. ok, es desde nuestro sentir cómo hemos nosotros trabajado en cuanto a esas investigaciones y todo lo relacionado, es como es una segunda mirada nuestra de ese proyecto. No, es plasmar lo que tienes en el proyecto dentro del artículo. ¿Listo? Profe, pero disculpe, yo no sé, pero es como escribirlo dos veces o acá vamos a colocar puntos clave del proyecto que llevamos. A ver, nuevamente lo voy a nombrar de otra manera. Listo. ¿Ustedes qué van a hacer? Después de que terminan el trabajo investigativo, el proyecto de investigación, van a tomar toda esa información y la van a bajar sobre su artículo. ¿Por qué? Porque la idea es presentarlo de manera más concisa para que pueda ser publicable. Listo. Es decir, puedan ser subidos al repositorio institucional. Ahí sí fue un poco más claro. Sí, profe. Bien, gracias. ¿Sí? Zulmira. Sí, profe, claro que sí. Ah, bueno, listo. Sí, Gracias. es que te escucho súper despacito. ¿Conocen si soy yo nada más? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? La idea es que este ejercicio quede bastante organizado. Vuelvo, les reitero, ustedes son los dueños del proyecto, ustedes son quienes están recolectando la información, ustedes son quienes están trabajándole y por ende, pues ustedes son quienes tienen la potestad de saber qué elementos son claves para el mismo. ¿Listo? Edwin. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. Profesora, una pregunta. En el marco de la construcción de este artículo que vamos a redactar, ese apartado del resumen, el que plasmamos en nuestro proyecto de investigación, ¿nos serviría para el artículo o debemos de redactar un nuevo resumen? Lo deben organizar nuevamente porque el resumen del trabajo es diferente a lo que pide el resumen del artículo. Listo, entonces ahí sí debe quedar eh, diferente. Listo, debe quedar, digamos, como en una nueva construcción. No sé si cómo lo tienen organizado en la plantilla que les entregó la profe, no sé si me lo puedan socializar, pero en la plantilla, digamos, a ver, acá, ay, acá se me perdió, listo. Pero en la plantilla, ¿verdad? Que tenemos como tal general, pues digamos que es de uso general para todos. em, ¿Qué nos pide? Perdón.
¿Qué nos pide? Nos pide entonces hacer un resumen de todo lo que contiene el trabajo, pero este resumen del proyecto contiene información sobre un poco de la justificación, ¿cierto? Ya tiene más tintes orientados a todo el trabajo, ¿cierto? Desde esos marcos legales que encontramos, desde esas posturas entonces también geográficas. Sí, está un poquito más detallado porque en efecto el trabajo tiene más puntos o digamos más amplitud que el artículo. Entonces ahí, por eso les decía, el artículo es de máximo 300 palabras, el resumen del artículo, perdón. Y ya en el trabajo, sí, pueden llevarse una hoja, hoja y media, haciendo pues como tal ese resumen del proceso. Que les sugiero sea máximo, máximo por muy largo una hojita porque pues después se vuelve muy desgastante. ¿Listo? Profe, ahí no te comprendí. ¿Cómo así que el resumen? Pero se supone que en el resultado, en los resultados es que vamos a describir un poco qué fue lo que se halló, demás de la investigación, pero no te entiendo el tema del resumen, ahí me confundí. El artículo, el trabajo No, yo no, ahora final. no te entendí. No te entendí Ah, ahorita la pregunta, Edwin. Voy a situarme sobre la plantilla. Vuelve a hacerme la pregunta. No, tal vez yo fui el que no le comprendí a usted cuando mencionó que, bueno, el resumen se hace máximo de 30 palabras, pero ya No, en espérame, 300, el 300. artículo, 300, perdón, 300, y que en el artículo ya en una página se amplía. Entonces me queda esa duda porque los Es resultados al como tal de revés. la investigación se plasman Listo, es al revés, en sí. Es al revés. En el artículo es las máximo 300 palabras que yo le decía, lo pueden dividir en dos párrafos máximo, ¿cierto? Pero tienen que ser 300 palabras. En el trabajo, digamos, es un poco más libre. Yo les colocaba acá un párrafo, pero ese párrafo se termina convirtiendo a veces incluso en media página de resumen, porque el trabajo tiene más ítems, es decir, más puntos a evaluar y a revisar en lo que se van a encontrar las personas que hagan la revisión del mismo, ¿cierto? Entonces acá quedaría mucho más extenso y, por ejemplo, con ítems que el artículo no tiene, como el marco legal, el marco geográfico, ¿cierto? Que eso, pues, digamos, no va dentro del ejercicio del artículo, pero sí va dentro del trabajo. Entonces, por eso no quedan exactamente iguales los resúmenes, sino que pues ahí empieza a haber una variación. No sé si así fue un poco más claro. Sí, profesora, sabe, hubiera sido interesante que hubiera traído como ejemplo algún artículo o demás, aunque uno puede ingresar creo al repositorio de la universidad y puede encontrar diferentes ejemplos no sé si me da para tener como permiso una guía. de enviar el... ¿Usted no se lo Bueno, envía mire. todo? Hola, Jaimilet, ¿tienes micro abierto o no te alcancé a entender? Está hablando, profe, que si usted no le ha enviado el artículo a todos, el Sí, ejemplo. claro, aquí no, el ejemplo no, la plantilla. Está aquí en el chat. Ya un ejemplo construido, si en efecto lo vamos a revisar, ¿cierto? Pero necesito saber o necesitaba tener la claridad de que todos vamos hasta aquí bien, de que todos están entendiendo cómo se construye esto, porque un ejemplo no te va a entregar a ti absolutamente todo lo que necesitas, porque la investigación es de ustedes. Y el ejemplo que yo les puedo mostrar, ¿cierto? Sobre los trabajos de algunos compañeros ya listos, en este caso les voy a mostrar dos trabajos laureados digamos, no están, ¿verdad?, alineados muchas veces sobre el tema que ustedes están indagando, por ejemplo. Entonces, acá es un poco más sobre la comprensión de qué es para después poderse guiar un poco de cómo es el tipo de escritura y el orden. Pero es ahí donde les funcionan los ejemplos, el tipo de escritura y el orden, más no el contenido. Entonces voy por acá a proyectarles un trabajo. Este trabajo, bueno, me dieron el permiso de proyectarlo, un estudiante, ¿cierto? También de la especialización. Este estudiante, bueno, digamos que tuvo un reconocimiento laureado. Entonces, él en este trabajo habló de las estrategias de afrontamiento psicosocial a través del yoga. En Defensores de Derechos Humanos,
en el contexto del conflicto armado en Chocó. Si se dan cuenta, es un título completamente delimitado, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pretende? Habla de estrategias psicosociales, ojo, en defensores de derechos humanos que practiquen yoga en el contexto de conflicto armado en Chocó. ¿Sí vieron cómo se cerró? Es decir, este proyecto, por supuesto, fue laureado porque no hay casi investigaciones que hablen de defensores de derechos practicando yoga para el manejo de afrontamiento psicosocial. Entonces, miren cómo este innovador y empieza a cerrar, es decir, a organizarlo o a delimitarlo de manera que la cantidad de personas participantes no sean excesivas. Eso es un plus siempre importante. Innovar en el tema que estamos investigando porque nos ayuda a que haya un mayor reconocimiento de lo que estamos abordando. En su resumen, ¿verdad? Si se dan cuenta, es un solo párrafo. Miren, es un solo párrafo muy conciso, muy puntual, que no pasa de las 300 palabras. Y nos habla de que en la presente monografía de investigación se aborda el yoga como estrategia de afrontamiento psicosocial. Nuevamente, digamos, nos nombra en dónde. Nos dice que a partir de un enfoque cualitativo y el uso de entrevistas semiestructuradas, ¿verdad? Donde se buscó indagar es cómo esta práctica incide en el bienestar emocional de quienes sostienen procesos comunitarios en contextos de riesgo. Que su análisis temático entonces evidenció afectaciones profundas, ¿sí? Es decir, él hizo un análisis temático y ahí encontró que habían afectaciones profundas, es decir, como estrés, ansiedad y agotamiento, así como también transformaciones derivadas. Entonces, miren que ahí hay dos categorías, ¿cierto? Primero analizó afectaciones emocionales y posterior transformaciones derivadas del yoga, ¿cierto? Y allí, entonces, también se identificaron formas de integración del yoga en prácticas colectivas. Eso es básicamente lo que él encontró, ¿cierto? Lo que evidenció, lo que encontró. Y concluye, entonces, que se puede reconocer que el yoga es una herramienta accesible y pertinente para el cuidado colectivo, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Es decir, es muy puntual, es organizado, está nombrando la parte del método, está nombrando lo que se encontró, ¿cierto? Lo que se concluyó, lo que se pretendía con eso. Digamos que acá es un poco más sobre lo que se busca, ¿cierto? Y nos está dando, digamos, un contexto general sin especificar. ¿Por qué? Porque si especificamos acá arriba en el resumen, es muy probable que las personas no bajen hasta los resultados, por ejemplo. Entonces tiene que quedar muy conciso. En las palabras claves, bueno, acá sí, digamos, él se excedió en la cantidad de palabras. Sin embargo, como esta persona es una persona extranjera, ¿cierto? Su ejercicio, entonces, está orientado a la comprensión de Colombia, del departamento del Chocó, de todo lo que tiene que ver con el conflicto armado dentro de él. Posterior a ello, entonces, entrega el mismo resumen junto con las mismas palabras, ojo, en inglés. ¿Listo? De allí que venga la introducción. Y en la introducción, entonces, ¿el qué hace? Organiza y nombra, ¿cierto? Cómo esta estrategia de afrontamiento psicosocial busca entender, ¿sí? Cómo está impactándolos o cómo está atravesándolos. Entonces, narra un poco de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Lo sitúa, lo cita sobre, en efecto, autores internacionales, ¿verdad? Que logran denominar cómo hay una violencia hacia defensores, ¿sí? Entonces hace una narración, si se dan cuenta, de qué pasa con ellos, cómo llegan entonces autores también a nombrar cómo las consecuencias emocionales están vistas también desde el estrés postraumático, desde síntomas, digamos, relacionados un poco más al bienestar emocional de cada uno de esos defensores. Si se dan cuenta que todo empieza a ir en coherencia, es decir, lo que él nombra en el resumen, lo que nombra en su título y lo que empieza a narrar acá, que hace parte precisamente del planteamiento.
Entonces, miren cómo habla de los impactos emocionales trascienden la vida individual, ¿sí? Nombra, ojo, si se dan cuenta, digamos, la mayoría de sus citaciones son actuales. La más antigua es la de la Defensoría de Derechos, pero ojo, esa no se puede modificar porque es completamente transversal. Pero de resto, los procesos vienen actualizados. Y posterior a ello, entonces, después de que describió, después de que contó un poquito del planteamiento, deja la pregunta, ¿cierto? Junto con los objetivos, perdón, junto con los objetivos tanto general como específicos que utilizó dentro de su investigación. De allí que entonces ahí sí se trajera algunos autores del marco teórico, ojo, acá ya son teóricos, como Hoffman, como Ramswani, ¿verdad? Que hablan entonces puntualmente sobre problemáticas que tienen que ver, que transversalizan también con el yoga, ¿cierto? Entonces miren cómo se ubica el proceso, cómo está traído desde autores reconocidos todo el ejercicio, miren que hay citas directas, citas indirectas, ¿verdad? Que hay citas incluso más abajo textuales, entonces también es jugar y saber organizar el uso de sus normas APA. Finalmente, ¿cierto? Concluye un poco con lo que tiene que ver con su justificación, él cierra nombrando de, pues, qué aporta esta investigación a los procesos psicosociales, ¿verdad? Digamos, como dándole un cierre, entonces a esa introducción que busca, digamos, entender qué es lo que estoy investigando, qué objetivos tiene, qué pregunta, porque de allí se desprende la investigación. En sus antecedentes, entonces, en efecto, arranca con los criterios de indagación que pues se les entregan a ustedes en el primer semestre, ¿cierto? Que es, vengan muchachos, que tienen, ¿verdad? ¿Cómo lo tienen? Acá, por ejemplo, él tiene esta corrección que se la reiteré yo y se la reiteró el jurado. Es como, digamos, una sugerencia y es quitar, por ejemplo, nombrar el Google Scholar. ¿Por qué? Porque no está constituido como un motor, perdón, una base de datos con doble motor de búsqueda que sea reconocida para los procesos investigativos. Entonces ahí también se los dejo a ustedes de sugerencia, no coloquen Google Scholar, porque yo no les puedo obligar a que no lo pongan, pero el jurado se los va a devolver. Entonces ahí es importante que lo tengan claro, ¿cierto? El Google Scholar no está reconocido todavía como un motor de búsqueda autorizado para los procesos investigativos. ¿Qué tienen esos criterios de indagación? Nombra cuántos revisaron, ¿cierto? Regularmente, bueno, ustedes me dicen que les pidieron 22, regularmente yo pido 50 en primer semestre, entonces digamos que el acá nombra solamente 46, ¿cierto? No acá en el artículo, sino pues en general de lo que pues encontró, ¿sí? Y habla de que pues digamos están situados sobre 2024 y 2025 la búsqueda, ¿sí? Hizo la búsqueda en ese periodo de tiempo donde nombra en qué bases de datos académicas hizo la búsqueda, ¿cierto? Y, por supuesto, entonces, qué palabras utilizó, qué palabras clave utilizó para poder encontrar la información nombrada. Y de allí, entonces, despliega o explica en los puntos sobre los que estuvo situado, es decir, las categorías que le entregaron la revisión de análisis de antecedentes, ¿verdad? En este caso estuvo sobre 3. Afectaciones psicosociales en defensores de derechos humanos, impacto del yoga en el contexto de violencia y experiencias de integración entre yoga y saberes ancestrales. Como saben, se está trabajando con comunidad afrocolombiana, ¿cierto? Que es la que mayormente está situada junto con comunidades étnicas indígenas dentro del departamento del Chocó. Y esos fueron como los participantes que esta persona tuvo en su trabajo. De allí que empiece a desplegar y a contar un poco desde lo nacional, regional, un poco de lo internacional, de qué encontró, cómo lo encontró, ¿cierto? Y miren que no es lo que yo les decía.
no sé, Isabela en el 2025 hizo una investigación que trata sobre los colores y entonces ella en eso tenía como objetivo eso y encontró eso. No, los antecedentes son más puntuales, chicos, ¿verdad? Y digamos, está un poco más orientado hacia eso, por ejemplo, como él no nombra. En Colombia, las personas de derechos humanos, particularmente en regiones excluidas como el Chocó, enfrentan amenazas sistemáticas que afectan a su salud mental, su estabilidad emocional y su capacidad de acción colectiva. Esto lo sitúa y lo describe el Plan Nacional de Garantías, quien en efecto en el 2013, ay, chicos, qué vergüenza, se me fue la luz. Deme un segundito, por favor. No se preocupe, profe, que nosotros de cada rato también lo padecemos aquí. No problem, profe. La entendemos completamente. Qué vergüenza, no, sí. Cosas que pasan. Ustedes saben que cuando vivimos en regiones así pueden pasar estas cosas, pero vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Esto incluso se me desconecta. Pues ay, no. Bueno, hasta donde nos dé la batería del computador. Listo. Ahí me disculpan. Esperemos que llegue, que no se demore. Ahora sí me perdió hasta lo que estaba compartiendo. Ay, Dios mío. No, y no me. Ya voy. Bendito sea Dios. Bueno, ¿me confirman si nuevamente están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, íbamos por acá, ¿cierto? Donde este autor, listo, de esta parte del reconocimiento del yoga, hablaba de cómo el Plan Nacional de Garantías documenta desplazamientos, amenazas y asesinatos, como Castaño, Orozco y Patiño Martínez en el 2020, junto a Orozco Rodríguez en el 2023. En sus investigaciones, entonces, describen síntomas como ansiedad crónica, insomnio, estrés postraumático y fatiga emocional sostenida. Ojo, esto a partir del título donde él habla de que, en efecto, estas personas reciben amenazas que afectan su salud mental. Si ven cómo logramos recopilar varios autores desde posturas bastante puntuales. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad enfatiza entonces cómo estos impactos restringen el plan al plano individual, ¿cierto? Asimismo, la Defensoría advierte que muchas personas han optado entonces por limitar su visibilidad. Entonces, miren cómo empezamos a jugar con los autores, ¿no? No es dejarlos solos y empezar a contar, sino qué encontró ese autor de antecedente que tengo situado, ¿verdad? Que me permite a mí ampliar y entender en qué está pasando con ese tema o ese fenómeno investigativo que estoy trayendo acá a mi proceso. Eso frente a los antecedentes, ¿sí? Si se dan cuenta, vean, trabajó con muchos autores, tuvo la facilidad de trabajar con muchos autores porque los empieza a interconectar y relacionar, ¿sí? Entonces quedó bastante amplio. Se trabajó pues en 3 hojas y media sus antecedentes. En el método, digamos, miren cómo lo habla, ¿cierto? Adopta un enfoque cualitativo e interpretativo para explorar los significados que defensores de derechos humanos en el Chocó atribuyen al yoga como estrategia de afrontamiento psicosocial a través de análisis de narrativas y prácticas simbólicas en contextos de conflicto. Se reconoce el conocimiento como una construcción intersubjetiva, ¿verdad? Y sitúa qué es eso de cualitativo junto con análisis narrativo. Habla de que se utilizó un diseño exploratorio descriptivo para comprender el yoga y nombra que en su muestra, en efecto, hacer un proceso tan cerrado logró durante casi un año, porque él sí digamos, se tomó el tiempo amplio, él, digamos, matriculó pues en varias oportunidades porque se tomó el tiempo, encontró solamente 7 personas en el Chocó, defensoras de derechos humanos reconocidas ante la ONU, que en efecto practicaran el yoga. Y fue, wow, ¿cierto? Solamente 7 personas para una estrategia que, digamos, es gigante.
habla de que se aplicaron las entrevistas, ¿verdad? Con consentimiento previo firmado, las cuales fueron grabadas. Nombra un poco qué fue lo que se preguntaron en esas entrevistas, muy puntual, ¿no? Habla también nuevamente del análisis temático, nombra en qué consiste, ¿cierto? Lo cita y habla de los principios éticos, ¿no? Donde se habla de la autonomía, la confidencialidad, de cómo entonces se obtuvo pues el consentimiento informado para garantizar el anonimato de las personas. Miren qué rico y qué chévere, pues digamos esta escritura porque nos empieza a envolver, ¿no? Nos empieza a dar claridad de los procesos hacia dónde vamos. Entonces la idea es que sea, digamos, una escritura amigable. Si se dan cuenta, no repite 6, 7 veces lo mismo, sino que busca, digamos, ser muy puntual, muy contundente con lo que está hablando, con lo que está nombrando dentro de sus ejercicios. Ahora bien, sus resultados, ¿cierto? Yo acá siempre sugiero que hagan una introducción. Sin embargo, en esta oportunidad, el compañero, pues, prefirió dejarlo únicamente por puntos porque tenía mucha información y consideraba que esa parte, pues, le podía quitar espacio. Pero eso son decisiones de ustedes como investigadores que mientras su proceso, digamos, tenga coherencia, pues yo no les digo nada, ¿cierto? Yo sugiero, pero no impongo, digamos, por ejemplo, en este tipo de decisiones. Y empieza a narrarlo, ¿no? Empieza hablando desde un momento uno de afectaciones psicosociales de los defensores de derechos humanos en el Chocó. Si se dieron cuenta, es la misma categoría de análisis de los objetivos, la misma categoría de análisis de los antecedentes, ¿cierto? Y empieza a nombrar cómo estas personas defensoras de derechos humanos han vivido una exposición prolongada al conflicto armado, ¿cierto? Cómo la amenaza no se limita a situaciones puntuales, sino es que se impregna el día a día, condicionando decisiones como migrar, aislarse y demás. Esto lo expresó Yasmín. Ojo, este nombre o este término de Yasmín es un seudónimo, no es el nombre original de la persona. Y como es una cita de más de 40 palabras, espérenme que esto no sé si me deja mirar, no, esto no me cuenta cuántas palabras como el Word, pero digamos, como tiene más evidentemente de 40 palabras, ¿cierto? Esta persona entonces citó tal cual como le indica la norma APA, ¿cierto? Y al final, nombrando que eso es de Yasmín, dicho en el 2025, ¿cierto? Asimismo, entonces digamos, por ejemplo, miremos acá cómo son ya otros tipos de cita que pueden estar inmersas, esas todas son largas, esas entrevistas fueron bastante largas, fueron de más de 2 horas. Por ejemplo, ¿cierto? Él ha hablado también de cómo el liderazgo comunitario en contextos de violencia como el Chocó implica no solo compromisos éticos y pues cómo estas personas relataron que va más allá del riesgo físico. Así lo expresó Zaida. Zaida es otro seudónimo, ¿cierto? Y dice, fueron más de 40 años trabajando hacia afuera con las comunidades. La persona aquí hizo una pausa, ya que por eso existen esos 3 puntos allí puestos. Uno va guardando que cree que no uno va guardando cosas que cree que no le hacen daño, pero que están ahí acumuladas. Cierra comillas, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta de los detalles, está con comillas, está dentro del párrafo porque no tiene más de 40 palabras, está inclinada, es decir, es una letra inclinada y donde la persona hizo pausas en la grabación, acá también quedó suscito, quedó dicho, ¿cierto? Si se dan cuenta, los 3 puntitos es como una pausa porque aquí la persona quizás hizo una respiración profunda, quizás se quedó en silencio pensando, quizás tengo entendido que con Zaida hubo mucho tema de quebranto emocional en torno al llanto. Entonces, ahí es muy probable que ella hubiese llorado, ¿cierto? Entonces, todo esto, chicos, hace parte de ese análisis, ¿no? De cómo ustedes empiezan a hacer los análisis de esa información que tienen, cómo la detallan, cómo la amplían. Eso acá es supremamente fundamental. Y por supuesto, digamos, estos resultados fue donde más se extendió, se permitió ampliarse, ¿cierto? Ya en la discusión,
tienen las mismas características que las del trabajo, así como los resultados, y es que entonces van a nombrar y van a hablar de aquellos autores, aquí digamos que es traerse un poco más resumido la discusión también, así con resultados y conclusión del trabajo, ¿cierto? Y nombra entonces como esas afectaciones psicosociales, pero además entonces todo lo que él está diciendo se alinea con lo que dieron Castaño y Orozco junto con Patiño Martínez en el 2020 y Orozco Rodríguez en el 2023 sobre el impacto del conflicto armado en la salud mental en Colombia. ¿Se acuerdan que esos fueron los mismos autores que les estuve socializando cuando revisamos antecedentes? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo empiezan a relacionarse? Sí, señora. Sí, señora. Y eso es lo que se pretende, chicos, que eso empiece a tener claro una lógica. Ah, bueno, si es que yo hablo de antecedentes investigativos, entonces, ¿qué hago con ellos? Solamente dejarlos allí para que, pues, digamos que existen investigaciones que hablan del tema o los vamos a relacionar con todo lo que tenemos para entender si realmente eso que buscamos en los antecedentes coincide con lo que encontramos o por su parte difiere de lo que tenemos dicho, ¿cierto? Y esa es la intencionalidad. ¿No? Ese es el proceso de lo que se pretende con ese ejercicio, ¿sí? Entonces, hablamos, por ejemplo, déjenme, yo miro, no, lo que pasa es que en todos los que él trabajó, hablaba de que pues sí estaban como de acuerdo en lo que él encontró. Entonces, no tengo como ese paralelo de que de pronto el autor estuviera pues en desacuerdo con lo que de pronto él encontró, ¿cierto? Para que eso conversara allí un poco. Bueno, esta discusión, si se dieron cuenta, fueron 2 hojitas y pues poquito. Finalmente las conclusiones, entonces es decir, que la presente investigación analizó nuevamente el yoga, acá nuevamente lo nombran, y cómo lo organizaron, ¿cierto? Cómo llegaron hasta allí, y finalmente entonces dicen, uno de los hallazgos más relevantes fue la fragilidad del tejido social, cómo emergió una herramienta significativa de cuidado. Van a concluir qué fue lo que encontraron, cómo lo encontraron, ojo, de manera muy puntual. Acá es una hoja y media de conclusiones, ¿cierto? Y finalmente se hacen recomendaciones. Esto, vuelvo y les digo, lo pueden dejar inmerso junto con las conclusiones o lo pueden hacer en un apartado diferente como lo tiene acá este autor, ¿verdad? Y es que habla de que se recomiendan impulsar programas pilotos de apoyo psicosocial, resaltar prioritario, resulta prioritario que las intervenciones psicosociales no se enfoquen únicamente en la atención individual, sino también en la atención grupal. Sí, son como lo que él encontró y por supuesto qué recomendaciones profesionales hace. Y ya, entonces las referencias de cada uno bajo la norma APA, eso está en tipo sangría francesa. Listo, el resto del trabajo estuvo en tipo sangría texto y acá está tipo sangría francesa, tal cual como le indica la norma APA. Y por supuesto, ahí cierra pues el ejercicio. Chicos, ¿esto silenció un poquito más de luces o quedaron dudas o preguntas adicionales? Sí, profe, sí dio más Hola, claridad y muestra lo que usted nos explicaba ahora, o sea, la diferencia entre el artículo, pues, las 24 páginas, y el trabajo que hacemos. Sí. De verdad que sí, sí da claridad. Y la forma como uno toma del trabajo esos puntos importantes y relevantes para empezar, pues, como usted dice, a construir y a conversar y poder que quien lea el artículo quede enterado como de todo lo que se hizo en la investigación sin que sea un documento tan largo que después se vuelva tedioso y la gente no lo lea y no lo disfrute el lector. Sí, y eso pasa mucho, ¿cierto? Cuando ya entregamos trabajos tan extensos, llega un punto en el que algunos lectores lo dejan hasta allí. profe, coincido con la compañera. Realmente tenía como que esa dudita para poder plasmarlo en el trabajo final, en el artículo, perdón. Entonces ya con estas claridades pienso yo de que el panorama, como dice usted, ya queda un poco más despejado
pero igual yo siento de que van a surgir unas que otras duditas, pero que en el proceso lo Y vamos a está poder bien. ir pues consultándolo con usted y poder Sí. presentar, digamos, que valga la redundancia, una propuesta de cómo podría mejorar o cómo podría ser. Es mi punto de vista. No, y está fantástico, ¿cierto? Está fantástico, porque sí, en efecto, estamos en el ejercicio del aprendizaje, entonces todas las preguntas van a ser siempre bienvenidas. Pero yo lo que quiero es que logremos acá, digamos, despejar las más generales para que en las asesorías nos enfoquemos en lo más específico. Edwin, Profesora, una duda. Aterrizando un poco lo que tú nos estás explicando, y es que en el artículo vamos a plasmar lo que los hallazgos pues, que encontramos en la investigación. ¿Puede cambiar un poco como tal el objetivo en el artículo a partir de la información que recolectamos en la investigación? Ejemplo, como para que me entiendas, nosotros en nuestro proyecto vamos a sí, hablar por un poco de favor. la incidencia del liderazgo social para hacer frente pues, a la minería en X corregimiento. Y en el marco de esos liderazgos sociales, pues surgieron unas afectaciones sociales, pues por todo lo que estos líderes han tenido que afrontar durante todo ese proceso de resistencia. Nuestro título en el artículo puede cambiar y la información a partir de lo que nosotros encontramos puede plasmarse en el artículo. O sea, a partir de lo que haya en el trabajo, yo puedo sustraer y cambiar un poco como, no sé, como el objetivo, no el objetivo de la investigación, sino más bien identificar nuevas cosas que tal vez no tienen o no están en el título del trabajo, pero que en el artículo lo queremos cambiar y queremos hablar ya un poco más centrándonos hacia las afectaciones y o cómo sería ahí en ese caso, no sé, como para entender un poco o si seguimos con la misma línea de lo que tenemos en el trabajo. No sé si me hice entender, profesor. Sí, sí te entendí. Y es un sí y un no. A ver, es un no desde el cambiar objetivos, ¿cierto? Porque, digamos, ¿qué nos vamos a encontrar? Que en lo que recolectamos en las entrevistas surgen categorías emergentes, ¿cierto? Eso lo vamos a nombrar así. Por ejemplo, en las conclusiones, ¿cierto? Que surgieron categorías emergentes, las podemos describir. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Por ejemplo, pueden, digamos, darle un giro al título que vaya un poco más orientado a lo que encontraron. Lo pueden hacer tanto en el artículo como en el trabajo. Todavía estamos en construcción, entonces no es camisa de fuerza, sí o sí, trabajarlo desde ahí, ¿cierto? Pero los objetivos sí, vamos a dejarlos un poco más quietos porque digamos que en base a ellos fue que se construyó el proceso. Ahora, y en efecto, ahí desde un no, ¿cierto? Desde un sí es, si lo que encontramos cambia absolutamente todo el sentido de mi investigación, sí, carambas, hay que revisar desde la pregunta hasta los objetivos y como estamos en construcción todavía lo podemos hacer, ¿cierto? Pero es desde ese análisis, desde, ven, realmente eso que tengo... hay que darle el giro total porque pues no tiene sentido lo que encontré con lo que hay o realmente sí lo tiene, pero podemos potencializar quizás ese último objetivo específico para que tenga más coherencia con lo que encontramos y no nombrarlo desde categorías emergentes, sino más desde lo que se sitúa y lo que encontramos, sí se puede, ¿cierto? Pero no es cambiar todo el trabajo a menos que en efecto haya la necesidad. Listo, para que haya allí una claridad de por qué sí, por qué no, ¿verdad? Ahora bien, muchachos, llegados a este punto, creo que dejamos absolutamente todas las claridades plasmadas sobre este ejercicio del artículo. Y sabía que pues me iba a demorar un poquito, ¿cierto? En torno a la explicación. Sin embargo, era supremamente necesario tener este espacio amplio de explicación, sobre todo porque digamos que este artículo es lo que más revisan los jurados. O sea, ustedes hagan de cuenta que esos jurados sí o sí los van a preguntar solamente sobre el artículo. ¿Por qué? Porque aunque yo le entrego a la jefatura tanto el trabajo como el artículo es lo que los pares van a calificar.
es decir, los jurados. Y el trabajo lo revisa es el área de investigación y hace devoluciones en caso de haberlas. Pero el artículo sí o sí es el que nos da ese aval de quedar aprobados con la tesis o el trabajo de grado. Entonces, por eso, digamos, enfoqué todo este espacio para el artículo, porque el trabajo nos da las bases, pero el artículo es lo que nos va a llegar allá ante esas personas a defendernos a un 200%, listo, junto pues con la sustentación. Entonces, ¿qué sigue de acá, muchachos? Terminar de organizar el trabajo, construir, por supuesto, su artículo y estudiar para las sustentaciones. Ya hay fechas tentativas, ya me las entregaron y están más o menos, no es una afirmación, es un más o menos entre, ay, perdón, entre, si mal no estoy, el 15 y el 20 de noviembre, según mi libreta, ¿cierto? Es como en esa semana tentativa. Entonces, ya saben, ¿verdad? Que hay que irle trabajando a todo este proceso de manera organizada para que los tiempos nos vayan dando. Listo, chicos. Entonces, ¿estamos claros hasta acá en este punto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchachos. Ahora bien, finalmente, ¿cierto? Para cerrar este espacio, nombrarles que en efecto vamos a seguir teniendo nuestras asesorías puntualmente organizadas, como cada espacio. Recuerden que ya va a ser cada 15 días, entonces los avances tienen que ser un poquito más grandes para que revisemos un poquito más amplio lo que vamos a abordar, ¿verdad? Y bueno, mis chicos, creo que si no hay más dudas, no hay más preguntas hasta el momento sobre el artículo, creo que este espacio de explicación llega hasta acá, ¿cierto? Se van con la plantilla, se van con la explicación ya directa de un ejemplo y bueno, también quedó en abierta comunicación y por supuesto revisión de los procesos. Antes de cerrar del todo el espacio, me permito hacer el llamado nuevamente a la asistencia, como en cada uno de los espacios, para que, por supuesto, nos quede por acá la evidencia de quienes estuvimos. Adelaida. Presente, profe. Adolfo. Presente, profe, por aquí estoy. Alba. Presente, profe. Ana Beatriz. Buenas noches, presente. Andrés Felipe. Presente, profe. Damelis. Presente, profe. Daniela Mena. Presente, profe. Eddie. Presente, profe. Edwin. Bueno, Edwin sí está, yo sé que sí. Elvia. ¿Elvia no está? Eso. Herbelicia.